Chicas y chicos, sean todos bienvenidos a una clase más de lengua y literatura. En esta oportunidad continuaremos con el proyecto pedagógico de aula. Para hacerlo, por favor, realizaremos el último capítulo de nuestra pequeña monografía, que es el capítulo número 4, titulado Conclusiones. En este capítulo se presentarán los resultados finales de todo el trabajo de investigación. Para hacerlo, se responderán a las preguntas planteadas en un inicio. Recordarles, por favor, que este es un capítulo que prácticamente va a mostrar todo aquello que yo o ustedes han aprendido sobre cada uno de los temas que hemos desarrollado. Y por tanto, van a construirse en función de nuestros propios conocimientos. Realizaremos entonces la actividad 16 que dice lo siguiente. Redacte 2 conclusiones sobre su investigación, para lo cual responda a las preguntas planteadas en la actividad número 5. Agregaremos además que estas respuestas, que son nuestras conclusiones, se tienen que escribir en párrafos de 3 oraciones mínimo. Primero, buscaremos las preguntas, tanto la nuclear como la secundaria, que se encuentran en la actividad 5. Copiamos, por favor, las 2 preguntas y las ubicamos en el recuadro correspondiente a la actividad 16. La primera pregunta dice, ¿cómo funciona la representación de Sísifo en la cultura occidental en el siglo XX? ¿Qué características tiene la representación de Sísifo? Entonces, yo, como ya he leído, he revisado estas 4 fuentes, estoy ya en capacidad de poder responder a estas preguntas. Para hacerlo, le tendré que escribir oraciones. 3 oraciones para la primera pregunta y 3 oraciones para la segunda. Por ejemplo, la representación de Sísifo en la cultura occidental en el siglo XX funciona como una alusión, es decir, como un tópico de interés tratado por la filosofía, el arte o la literatura. La segunda oración, entonces voy a seguir especificando. Voy a especificar el tema de la alusión, ¿verdad? Las alusiones míticas sirven para construir argumentos sobre la vigencia de determinados comportamientos culturales presentes en la actualidad, tal cual sucede con en este caso, tal cual sucede con podríamos poner con vamos a hablar, con la actitud de Sísifo feliz frente al castigo divino. La última voy a hablar sobre la filosofía o el arte o la literatura. En la filosofía, este relato sirvió para reflexionar sobre la condición absurda del ser humano, que no sobre el ser humano. Punto. Tengo mis 3 oraciones. Luego procedo a formar párrafos por medio de conectores. Vale aclarar que por el primer conector por tanto, coma, y he respondido a mi primera pregunta.
Respondemos estas preguntas en función de lo que yo he conocido en mi investigación. La segunda pregunta, por ejemplo, dice, ¿qué características tiene la representación de Sísifo? La representación de Sísifo tiene las características de centrarse en en la condición humana. Otra puede ser el antropocentrismo de este tema se traduce en una reflexión vital sobre el sentido de la vida. El antropocentrismo entendido como esta posición filosófica donde el ser humano se piensa como centro del universo, que es de cierta manera todo lo que Sísifo va a configurar. Otra parte de esta representación centrada en el ser humano es en la capacidad humana de crear proyectos de felicidad para trascender la mera existencia biológica. Es decir, cada Sísifo, en estas representaciones de Sísifo nos mostramos que los seres humanos que ya viven los castigos de los dioses tienen la capacidad de crearse una idea del futuro, un proyecto de vida que de cierta manera les va a permitir buscar una felicidad que en último término definirá su vida, ¿verdad? Y no serán simplemente autónomas, ¿verdad? No serán simplemente animales, sino que tendrán la capacidad de reflexionar sobre sí mismos. Ubicamos después los conectores para unirlas. Además, por ende. Y corrijo en este caso la mayúscula por una minúscula y tengo de esta manera mis conclusiones. Las conclusiones, por tanto, son las respuestas que yo he planteado para mis preguntas. Si yo, por ejemplo, hubiese escogido 5 preguntas, tendría que elaborar 5 conclusiones. En este caso, escogimos 2 y elaboramos, por tanto, solo 2 conclusiones. Las conclusiones, de cierta manera, son los aspectos lógicos más importantes de una monografía o de una pequeña investigación porque exponen lo que el investigador, en este caso cada uno de nosotros, ha entendido de su problema. De esta manera es uno de los aspectos más importantes de nuestra investigación. De esta manera hemos concluido nuestro proyecto, el informe de investigación del proyecto pedagógico de aula. Faltan todavía por construir el producto que, como fue planteado en nuestro objetivo, tiene que ser un bestiario. De manera que en las próximas oportunidades nos encontraremos para construir ese bestiario. Por favor, no olviden suscribirse al canal. Cualquier duda o comentario, escríbanlo. Ha sido un placer estar con ustedes. Nos veremos en otra oportunidad.